¿Por dónde empiezo? Para mí es más que música. Cuando entro se me olvida todo. Es movimiento, es fuerza, es emoción. Fue mi primer festival y mi favorito también. Un lugar donde puedo bailar y gritar con toda el alma. ¿Qué te digo, güey? El corazón está aquí. Nos falta Ezra. Hola a todos, mucho gusto. Soy Fernanda Martínez, directora de comunicación de OCESA, y hoy estoy muy honrada y feliz de estar otra vez con ustedes para platicar de uno de los festivales más emblemáticos, históricos, y diríamos que fue el festival que empezó todo, que es el Vive Latino. Así que voy a presentar hoy quienes están con nosotros. Me gustaría primero empezar por Jordi Puig. Jordi es el gran creador, fundador del Vive Latino, y junto con Jordi nos acompañan Daniel Espala, que no necesita mucha presentación. También nos acompaña Ezra Buenrostro, que es arquitecto, diseñador y uno de los grandes creativos detrás de la imagen del Vive Latino. Y por supuesto, y para todos los que nos acompañan de la carrera de producción, van a estar muy felices, porque también viene con nosotros Sandro, que Sandro es uno de los grandes productores de OCESA. Y voy a empezar por el inicio, ¿no? Pero antes de empezar, les quiero hacer una pregunta. Y si nos pueden prender un poco la luz para ver las manos que levanten de quiénes de aquí han ido al Vive Latino. No, muy bien las luces, por ahí nos ayudan a prender un poco la luz del público. Varios. Ahí está. Buenísimo, pues entonces les va a dar mucho gusto escuchar al creador del Vive Latino, de que tantas experiencias nos ha regalado, platicar un poco del Vive Latino. Jordi, ahí me gustaría pues empezar por el inicio. ¿De dónde, en qué momento de tu vida surgió la idea del Vive Latino? Hola. Bueno, antes que nada, muchas gracias, gracias por invitarnos aquí a su casa. La verdad es que es súper refrescante venir a charlar, a hablar un poco y a platicarles lo que hacemos, lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Y bueno, la realidad es que para muchos de nosotros ya el Vive Latino es como una forma de vida, no precisamente premeditado y pensado en el 98. Yo empecé a trabajar en OCESA muy chavito, en el 96, recuerdo, 95, promoviendo. Yo siempre me he movido en tantos años en la industria en varios, desde varios ángulos, pero la verdad es que yo me sé o creo que soy promotor de espectáculos, y eso hacía en los 90. Iba y le decía a la gente que iba a ver un concierto. Siempre me ha atraído la parte artística del mundo y siempre me ha encantado la música, el diseño, la organización, y hacíamos conciertos, mucho menos de los que hay ahora. Y sin embargo el rock iberoamericano, del cual me considero fan desde siempre, no tenía la ventana que debería tener, o al menos eso considerábamos los que nos gustaban. Sí había algunos grupos que ya llenaban espacios importantes, sin embargo no había una ventana o un espacio, una plataforma importante para el rock iberoamericano. Nosotros nos enfocábamos más al rock anglo, al rock internacional, y algo de rock en español y de pop. Y en alguna ocasión, en alguna junta de programación, no recuerdo a qué artista habíamos presentado con éxito, y entonces mi jefe, Alejandro Soberón, me dijo: es que deberías de hacer más de estos.
Y yo le dije, pues sí, me gustaría, pero no creo que todos llenen como llenamos ayer. Y me dijo, pues ponlos juntos, igual y si los pones juntos funcionan. Y ahí me revolucionó la cabeza. Yo había ido a algunos festivales en Europa, tuve la oportunidad de ir a algunos festivales en Europa también de mochilero, digamos, antes de empezar la carrera me fui a viajar por Europa y tuve la oportunidad de ir a un festival en los Pirineos españoles, en España. Y como que todo, más algunos conciertos que yo había visto aquí en México, y como que todo me embonó y dije, pues ¿por qué no intentamos hacer un festival? Un poco para ponernos en contexto, no me dejarán mentir aquí mis compañeros que ya son veteranos, Daniela no tanto, pero nosotros ya somos más veteranos. En el 98 no había festivales, no existían los festivales en México y prácticamente en Latinoamérica. Hubo un tiempo que hubo festivales importantes en el mundo, de este lado del mundo, y luego como que pararon, ¿no? Incluido en Estados Unidos. En Europa sí siguieron más o menos los festivales. En Europa hay festivales súper emblemáticos que tienen 50 años, pero no había ese concepto. Y entonces empezamos a crear y a soñar en un festival sin saber exactamente en qué consistía hacer un festival. Y eso la verdad es que fueron tiempos muy lindos, muy bonitos, porque todavía tienes el arrojo, como seguramente ustedes lo tienen y lo tendrán, pues de hacer cosas que no estás muy seguro de qué es lo que estás haciendo. Y así fue como hicimos y creamos el Vive Latino en el 98. Éramos una generación que empezaba del lado del talento también, había grupos emergentes muy importantes ya que asomaban la cabeza de manera importante, con otros, combinamos a otros que ya habían venido y que ya se habían consolidado, y así es como empezamos el festival. La verdad es que esos 2 primeros años fueron, bueno, yo tengo muy buenos recuerdos sobre todo de eso, ¿no? De llegar a ciertas cosas o decisiones que no sabías exactamente qué tenías que hacer, pero bueno, las hacías. Ahorita decías algo importante, como que en esta mirada hacia el pasado, cómo era el país, ¿no? Y la ciudad. Y seguramente muchos de los que están aquí presentes no saben que hace más de 30 años no estaban permitidos los eventos masivos, ¿no? O sea, lo que hoy vemos cada fin de semana en un estadio GNP Seguros o en un Palacio de los Deportes, hace 30 años era impensable. Y en ese escenario tú te construiste, ¿no? Tú te desarrollaste, ahora decías como promotor, pero yo creo que además de promotor, como un creativo y un defensor, ¿no? de una generación de creyentes que hicieron una industria. O sea, existían eventos y ustedes los profesionalizaron, los hicieron más seguros, le dieron oportunidad a un montón de talento nacional e internacional, ¿no? Siempre se cuentan estas historias de quién estaba en el escenario más secundario del festival, que hoy es un headliner, ¿no? Y un poco en eso, en esta necesidad cultural que había en el país, hoy que volteas y ves esto, que hacia dónde te lleva, ¿no? O sea, ¿cómo fue ser parte de esta historia? Sí, es verdad, Fer, haciendo un poco de historia, Sandro puede también complementar. Hubo un tiempo que los conciertos estaban prohibidos en la Ciudad de México, simplemente prohibidos. Nos aventamos como 14 años quizás sin conciertos, sí en pequeños clubs, clandestinos, pero quizás ¿de qué año, Sandro? Del 71 al 86, 87, no hubo conciertos en la Ciudad de México. Entonces, claro, cuando tienes algo tan contenido, llega OCESA y varios promotores, empiezan los conciertos poco a poco, y ya había conciertos, obviamente en el 98, ya había varios años de historia. El Palacio de los Deportes ya operaba, ya había grandes conciertos internacionales, ya operaba lo que hoy es el Estadio GNP, antes fue el Foro Sol, antes el Autódromo Hermano Rodríguez, ya había habido conciertos importantes ahí. Pero bueno, la realidad es que en cuanto a festivales, pues sí,
no había, y la verdad es que es muy bonito ese sentimiento de ya no sabes si toda esta generación de rock iberoamericano que ustedes conocen, esta generación de Caifanes y de Café Tacuba y de Soda Stereo y esta gran generación y después Molotov, ya uno como que no sabe si, yo siento que gracias a ellos el festival tomó la relevancia que tomó, pero bueno, un poco también el festival ayudó a que esta generación tomara la relevancia que tomó, ¿no? Entonces al final es una retroalimentación súper bonita que ya no sabes cómo crecimos, es esta retroalimentación que hubo, y a partir de ahí ya fue cuando se generó todo el movimiento del festival y la generación de otros festivales en el continente. Y hay una cosa alrededor de los festivales que yo creo que le debemos agradecer al Vive Latino como el papá de todos los festivales, ¿no? O sea, yo pienso que cualquier festival que hoy en día sale a la promoción y a la venta, alguien en ese festival alguna vez trabajó en el Vive Latino. Y una de las cosas es la experiencia, más allá de la música. Un festival, y todos los que han ido a un festival lo saben, habla de la conexión con la comunidad. Y en este sentido, cómo construyes una comunidad que dura más de 25 años atenta a ti. La clave para el equipo, afortunadamente tenemos un equipo, Sandro entre ellos, yo, Erra lleva 11 años trabajando en el festival, tenemos muchos años haciéndolo, y como que todos tenemos claro qué es lo que tiene que cambiar de un evento para que tu marca tenga, digamos, huella y se mantenga en el tiempo, y qué es lo que no tiene que cambiar. Yo siempre esa la tengo, o sea, siempre la tengo muy presente. ¿Qué es lo que no debes de cambiar? Y sin embargo llega un momento que la frontera se acaba y dices, no, esto tiene que cambiar para volverse fresco. Y tienes que exactamente detectar dónde está esa línea de lo que te quedas y sigue. Hay cosas ya se vuelven cosas hasta medio que no son tan reales, pero por ejemplo yo nunca cambiaría el título del póster del festival. Tiene 26 años y dice Festival Iberoamericano de Cultura Musical. Ustedes saben que el arte cambia cada año del festival, cada año buscamos algún artista emergente que proponga y lo cambiamos todo. Ese renglón de arriba nunca cambia y espero que así siga, ¿no? Entonces es importante tener claro eso cuando ya trabajas con algo que tiene mucho tiempo. ¿Cómo son las decisiones? Vámonos un poco ya con lo operativo, ¿no? Con la operación de año con año. ¿Cómo empieza en el año 1 el festival del siguiente año? O sea, hoy en día, ¿cómo podrías decir por dónde empiezan las decisiones que uno debe tomar para construir un festival que además pues, ya está construido, ¿no? Más bien es como la siguiente edición. Lo más importante de un festival, y en este caso del Vive, pues es la curaduría artística, son los artistas. Sin el talento de un artista, pues no podemos hacer el festival que hacemos. Nos preocupamos mucho en todo lo demás, en una experiencia bonita. El equipo de Erra hace 10 años se encarga de construir un festival estético, de hacer una bonita experiencia, porque la gente pasa ahí 10 horas, 12 horas, 2 días. Pero por donde empiezas es en la curaduría artística, ¿no? Hubo un cambio importante en la programación del festival que no nos costó ningún trabajo, honestamente, que fue meter e invitar a artistas que no cantaran en español. Esta siempre es digamos, ahí una pregunta, ¿no? Que siempre no nos costó ningún trabajo. El Vive Latino en su momento sí fue para ponerle una plataforma interesante a los artistas iberoamericanos, pero no iría con las ideas del festival el hecho de decir, no, estos hablan inglés, no los invitemos. Al contrario, enriquece más la propuesta, pero sí la hicimos como de manera como más orgánica, más natural. Ok, ¿quieres venir? Estás cordialmente invitado, pásale y disfrútanos, pero desde nuestro punto de vista, digamos, mexicano, iberoamericano. Pero es la programación la que manda y con lo que empezamos.
Ya después está toda la parte de logística, de producción, y algo que puedo comentar de la curaduría artística. Nosotros intentamos, el festival intenta alimentar el cartel, los 80 artistas que tocan, desde todos los ángulos. No empezamos de arriba y luego vamos para abajo. No, pues que toque Guns N' Roses y luego ya todos los demás, que toque Lenny Kravitz y ya todos los demás, que toque Gorillaz y no. A nosotros nos gusta quién va a estar abajo, quién va a estar en medio, quién es el artista que regresa, quién es el artista urbano, quién es el artista nuevo, quién es el de catálogo. Nos gusta ir llenando como celditas desde todos los ángulos, es lo que tratamos de hacer. Hay una parte, un paquete de decisiones estratégicas que tienen que ver con, ahora mencionabas, ¿no? Logística, seguridad, transporte, esa cosa que pareciera que no son las decisiones sexys de un promotor, ¿no? Y que son una parte importante. ¿Esas cómo las administras? Tenemos la fortuna de trabajar en un equipo muy sólido. OCESA, usted es una... El trabajo de espectáculos en vivo es un trabajo como muy serio, ¿no? Al final del día parece pues lúdico, artístico, etcétera. Sí lo es, pero también es muy serio, y la manera de hacer una industria, que ahorita comentábamos atrás, pues qué bueno, primero que haya que esta industria se ha vuelto más académica, que ya hay personas como ustedes que se interesan y que estudian esto, y dos, que ya hay una industria, y hay una industria porque se hacen las cosas de manera más seria. Y para hacer esto necesitas equipos que se enfoquen en los distintos ángulos de organizar un evento masivo grande e importante. Y entonces es tener equipos eficientes y equipos dedicados, y que cada uno se preocupe por lo que sabe hacer, que es la seguridad, la operación, la producción, los alimentos y bebidas. Son varias células dentro de una célula. Uno sí puede más o menos meterse en todo y coordinar, pero si no tienes equipos, prensa, si no tienes equipos realmente capaces y dedicados, sería imposible. Una última pregunta antes de pasar con Daniela. El año pasado el Vive Latino fue reconocido como una marca famosa, ¿no? Y lo cual significa que en la mente de las personas cada vez más el Vive Latino existe. Y para ti esa contribución a la industria, ¿qué representa? Bueno, tuvimos la suerte de pensar un festival como el Vive Latino en esta ciudad. Yo siempre pienso que la Ciudad de México, por más que uno vea otras y son fascinantes, la Ciudad de México es absolutamente efervescente y absolutamente ese dulzor caótico que tiene, lo que se vive afuera, lo que se respira. Entonces sí es un honor, digamos, ser parte del paisaje cultural de esta ciudad que ofrece tanto en propuesta cultural, en propuesta gastronómica, en propuesta de producción, de literatura, entonces creo que también si ha vivido tanto el Vive es por la ciudad en la que estamos, la verdad. Y bueno, ahora continúo con un par de preguntas adicionales, Jordi, pero me encantaría pues darle voz a Daniela. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes, un placer estar acá, qué honor. Vienes de presentaciones súper exitosas y que además te vas a presentar en el Vive Latino y con un ejército de fans que siempre te apoyan y que están atrás de ti. ¿Qué representa para ti estar en el Vive Latino en esta edición, Dani? Bueno, siempre es un honor muy grande, es una de las mejores noticias del año cuando te confirman que vas a entrar al Vive. Es un festival, yo recién le contaba a Jordi, cuando yo vivía en Argentina todavía seguía la transmisión de Vive Latino, que en ese momento la hacía Reactor por radio, y yo me conectaba y la seguía, y he soñado con participar en este festival desde ese momento. Y he tenido la suerte de que el Vive me ha acompañado también en todo el camino
de mi música y de mi carrera. Recién cuando Jordi decía que le prestaban atención a todos los ángulos que conformaban el cartel, yo he tenido la suerte de poder estar en esas instancias, ¿no? He recorrido un camino con el que siempre he soñado, como cuando yo llegué, presentarme en un lunario era todo un sueño y de repente sucedió, y Metropolitan, después el Auditorio Nacional, el año pasado en el Palacio de los Deportes, y el Vive me ha acompañado en ese camino también, dándome espacios y escenarios donde yo he podido presentarme en cada una de esas instancias de mi carrera. Y este año también, por primera vez para mí, estoy como headliner en el festival y yo creo que, bueno, obviamente es un honor, me siento muy privilegiada y agradecida, y yo espero, a mí me encantaría que mi participación en esta edición también sirva de inspiración para muchas otras chicas que están trabajando duro en su proyecto, soñando con ocupar espacios relevantes, no solo en la música, sino en el ámbito profesional en general. Así como yo he visto artistas que han sido headliners, y a mí eso me ha permitido soñar con que en algún momento yo podía ser headliner de un festival tan importante como el Vive Latino. Espero que mi participación también pueda tener ese efecto sobre otras mujeres. Y bueno, eso es un tema que toca súper importante y que tiene que ver con la representación, ¿no? Y la igualdad, y que además el Vive Latino, y como otros de los festivales de OCESA, trabajan mucho para poder tener esta representación. Totalmente. Sí, una representación diversa. El festival se ha ido actualizando año con año, también ha sido muy sensible al contexto social y al contexto cultural. Y lo vemos cómo ha evolucionado también la curaduría, cómo empiezan a aparecer también nuevas propuestas como el escenario de comedia y distintas manifestaciones artísticas que realmente es muy enriquecedor para la cultura de la región. ¿Cómo se vive en tu yo interior la gran diferencia de presentarte en un show en donde estás tú sola, ¿no?, a un festival en donde compartes esta energía con muchísimos más artistas? Es distinto. Ahí, obviamente el setlist se arma de otra manera. Yo, las primeras presentaciones del Vive, mi mayor duda era si alguien iba a llegar a verme en ese horario, en ese escenario. Y hoy en día cuento con un público que me ha dado todo realmente y con quien me siento muy conectada. Entonces yo creo en mi público y espero que me acompañen también esta vez. Pero de todos modos, cuando uno se presenta en el Vive Latino, sigue teniendo esa actitud de conquista, porque uno está en una posición donde sabe que va a tocar adelante de oídos que nunca te escucharon, o que quizás te ubican de nombre pero nunca le prestaron atención a tu proyecto, o que quizás solamente quieren que se termine tu concierto para que empiece el de la otra banda. Entonces uno está con actitud de conquista y por eso mismo arma un setlist muy particular para poder agarrar a esos fans, a los fans y a los que están de curiosos también desde el principio, y darles una experiencia, y en esos 45, 60 minutos de show poder mostrar de qué se trata como la esencia del proyecto, ¿no? El mensaje, el discurso, el sentir, el estilo. Esas son como las cosas que a mí me interesa mostrar en mi show de Vive Latino. Y yo creo que esto que dices también hace que los festivales sean proyectos o experiencias colectivas que muchos artistas emergentes van buscando, ¿no? Y a lo mejor ahí yo te pediría un consejo para las nuevas generaciones. ¿Cómo puedes proteger tu identidad en una experiencia tan colectiva como es un festival? Como artista, ¿cómo proteges tu
bueno, abrazando mucho lo que cada uno es, creyendo en uno. Es difícil a veces esto y suena muy abstracto, pero dejando entrar todas esas cosas que a veces nos hacen sentir inseguros, que, ay, pero mira, yo realmente no canto tan fuerte como los otros artistas, o yo realmente no bailo tanto, o no sé, mi show tiene una particularidad que los otros no tienen, y quizás esas cosas nos hacen sentir menos, pero hay que abrazarlas, hay que aferrarse a esas cosas, porque son las que nos hacen únicos, y si nosotros insistimos e insistimos e insistimos en eso, eso nos va a llevar a forjar un camino muy propio, que va a hacer que la gente voltee a vernos como algo especial. Si volteas a ver tu propia historia, ¿cuál dirías que fueron las 2 decisiones profesionales que tomaste que hoy te tienen aquí? Las dos. Las dos nada más, dos nada más. Por un lado, dejar las excusas de lado, no pensar que por no tener en su momento, yo me quedé sin management, sin nada, y no victimizarme en eso, ¿no? Yo veía un montón de artistas que solos estaban haciendo sus giras y dije, bueno, yo también lo voy a poder hacer. Tengo manos, tengo una computadora, me inventé un mail y empecé a escribir como si fuera otra persona, buscando conciertos. Entonces, esa fue una decisión importante en mi vida que después hizo que la industria sí volteara a verme, porque yo ya estaba haciendo cosas. Y ahí sí pude empezar a armar un equipo, que de todos modos siempre es importante, ¿no? Pero si uno no tiene equipo, no hay que quedarse esperando que aparezca un equipo, sino que empezar uno a mover la rueda va a hacer que el equipo vaya llegando. Y la segunda decisión, hacer comunidad con mi escena. Yo cuando llegué a México, muchas mujeres me ayudaron, mucho. Jimena Sariñana, Natalia Lafourcade, Julieta Venegas me abrieron sus escenarios para que yo pudiera abrir sus conciertos. Y creo que, bueno, el proyecto que estoy haciendo con este man, un poco es eso, representa la unión de 2 artistas que forman parte de una escena, y nosotros somos muy unidos con la escena que nos ha visto crecer y que sí, de la que hemos aprendido también, y hemos aprendido a movernos y nos hemos servido como ejemplo unos con otros. Hay un momento de orgullo latino, ¿no? ¿Cómo lo vives tú? Con mucho agradecimiento al contexto y a lo que hemos hecho entre todos también, reconociendo que es algo que es responsabilidad de todos, y con responsabilidad también, sabiendo que ahora tenemos una plataforma más grande y es importante hablar fuerte sobre las cosas que nos importan, visibilizar las injusticias que todavía están sucediendo, visibilizar las cosas que tienen espacio todavía para mejorar. Y a la vez también el mosaico diverso, ¿no? E infinito de lo que es latino, que tampoco es que sea un... ¿no? Exactamente, sí, mostrar que en Latinoamérica no solo hacemos reggaetón, ¿no? Y creo que el Vive Latino en eso también ha levantado una bandera, si bien es muy diverso el cartel, también ha mostrado no siempre lo mainstream, ¿no? Y eso como vidriera es muy importante. Muchas gracias. Voy a guardar una más para el final, okay. Para escuchar ahora a Ezra. Ok, el micrófono está allá. Gracias, Ezra, por estar aquí.
ya que Jordi dijo que también eres uno de los veteranos, pues empecemos a platicar un poco haces muchas cosas en el Vive Latino, pero si pudieras resumir en pocas palabras cuál es tu gran función y tu gran rol dentro de la organización del Vive Latino, ¿cómo la definirías? Bueno, yo llevo 11 años en el Vive Latino, fui invitado por un amigo y tal vez mi maestro, que es un diseñador de producción que se llama Antonio Muñoz Hierro, pero con él llevo 25 años trabajando haciendo películas, entonces pues se mezclan muchas cosas. Y hay un equipo de creativos, Jordi, Toño, Alan, ¿no? Que siempre, Jordi por ejemplo empieza como por buscar un artista, alguien que resuene, para hacer el cartel, y del cartel ya nosotros hacemos lo que en cine se llamaría, digamos, el departamento de arte, aunque es una palabrota, pero es el departamento de arte del Vive Latino. ¿Y qué es lo que hacemos principalmente? Tratamos, como en muchos festivales, siempre hay que darle cabida a todas las marcas y demás, pero tal vez en mi percepción de los festivales de México, el Vive es el único festival que tiene una huella mucho más cuidada y que trata de realmente tener una identidad y que sea reconocible. Por lo general, cuando te mueves en el Vive tiene una peculiaridad que no siempre fue así. Que es decir, a mí me contaron, pero Jordi me puede dar un zape si no, pero a mí me contaron que en el primer Vive Latino, por ejemplo, se había acabado la cerveza, ¿no? O sea, porque siempre ha habido problemas, ¿no? Y cosas, en fin. Pero el Vive con los años ha encontrado una manera, creo yo, que refleja mucho la ciudad. ¿A qué voy rápido con esto? Si tú haces un festival en medio del bosque o en cualquier cosa, pues la gente, ¿qué va a hacer allá? Pues un rato se va a descansar, a la tienda de campaña, lo que sea, pero el Vive es muy chilango y es muy urbano. Parece así que tiene un recorrido porque se le han ido encontrando qué hacer a la gente, ¿no? Entonces, tiene una parte, pues bueno, ya lo saben, de una carpa de comedia, y ahora tiene una parte de lucha libre y cosas que a los chilangos nos mueven, porque eso es muy chilango, no probablemente en todo lugar esas cosas funcionarían como funcionan en el Vive Latino, y cosas que a nosotros nos gusta, por ejemplo, es que también ya hay hasta una parte como para niños y cosas, o sea, es decir, porque trata de ser muy amplio el festival, ¿no? Para poder dar cabida a todos. Y entonces, bueno, ¿qué hacemos principalmente? Pues dentro de este circuito de actividades, lo que hacemos es pretencioso decir piezas artísticas, pero bueno, vamos a dejarlo por ahorita por así, ¿no? Pero bueno, piezas de diseño que reflejen el espíritu del Vive Latino, pero que ante todo den el respeto suficiente al usuario. ¿Y a qué voy con esto? Cuando yo entré en el primer Vive Latino, ya lo habían hecho antes, pero por ejemplo, al principio el Vive tenía como también instalaciones de arte y cosas así, pero poco a poco se fueron enfocando más a que la vivencia de la gente fuera mejor. Entonces, por ejemplo, se empezaron a poner más sombras, porque luego el calor es bestial, unos mejores lugares donde comer, y eso al final del día, en cómo adecuar un festival, pues que la gente esté bien, hace toda la diferencia en un festival. No sé si aquí algunos han visto esta historia que hubo del Woodstock 99, que fue un festival que fue terrible, y tenía un gran line-up, y tú puedes tener lo que quieras muy bien, pero si no tienes de repente el espíritu por cuidar a la gente, que la gente se sienta bien, pues se puede salir de las manos, se puede ser una experiencia muy fea, y eso a mí me parece que es genial justo el cuidado que busca el Vive, a que la gente pues pueda, primero tenga cosas que hacer, cosas que entretengan, y desde donde nosotros trabajamos, pues cosas que además nos gusten a nosotros, pues sí, visualmente, artísticamente, y así. A ti te toca como de pronto poner un montón de piezas en el tablero, ¿no? Y me gustaría un poco que nos cuentes cómo dibujas todas estas experiencias pensando en algo que el Vive tiene muy adherido al ADN, que es el impacto social, ¿no? Junto con estas nuevas formas de sostenibilidad, pero también de seguridad y de lo que las nuevas generaciones van exigiendo de experiencia. ¿En dónde entra la comunión de todos esos factores?
Yo creo que la manera más fácil de ejemplificar eso es a través, por ejemplo, porque hablar de todas las piezas es un poco abstracto, pero puedo tal vez llevarlo un poco al escenario principal, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el escenario principal, pues, siempre hacemos unas piezas, ¿no? Que, bueno, cuando yo llegué apenas sí tenía, digamos, unas impresiones, y luego poco a poco le fuimos haciendo esculturas, o luego las esculturas nos dimos cuenta, las esculturas tienen que ser inmensas, o también tienen que ser ligeras, pero al principio, pues, no fueron lo más ecológicas, vamos a decirlo, ¿no? Entonces ahí tienes que cambiar. Y entonces luego logramos unas esculturas mucho más ligeras, más de papel y ya tratando de usar otros materiales. Pero luego esto al mismo tiempo tiene que ver todo con cómo vivir el concierto de la mejor manera. ¿Ya qué voy con esto? Tú tienes el escenario principal y de repente tienes la boca del escenario, y entonces en estos primeros escenarios, aunque tú tuvieras una pantalla que te acompañaba, que al principio era pues más o menos de, bueno, no esto, pero digamos tal vez 2 veces esto, ¿no? Pues eso era una vivencia, pero el Vive va avanzando para que la vivencia sea cada vez mejor. Entonces, ¿qué ha ido pasando? Pues nuestras estructuras se tuvieron que volver más grandes, las tuvimos que poner con luz adentro, y eso hizo que el escenario, en vez de sentirse chiquito, cada vez se fuera haciendo más y más grande, y de hecho se ha hecho mucho más grande. O sea, yo diría que tal vez ahorita somos en el escenario principal, es una escala tal vez hasta 3 veces más grande que el primero, ¿no? De hace 11 años. Y luego también esas cosas cambian, la tecnología cambia y la vivencia de ver a tu artista, pues por ejemplo, nosotros en vieja escuela, pues pantalla nunca había en nuestros conciertos, ¿no? Y entonces todo era imaginarte, estamos acostumbrados por estas generaciones que viven mucho con imagen y pantallas y más. Pues claro, es chistoso con la pantalla, cada vez se come y se come más y más, y entonces de repente en realidad la pantalla ha ido creciendo, y entonces no es por tecnología nada más, por decir así, no, es simplemente porque la vivencia de cómo la gente vibra viendo en una pantallón al artista, pues cambia realmente cómo se vibra el momento, ¿no? Tú estudiaste arquitectura, ¿cierto? Yo soy arquitecto. Y cuando estudias arquitectura decías, quiero hacer los escenarios más grandes, ¿así? ¿O cómo llegaste al entretenimiento en vivo? Creo que le pasa lo mismo que a muchos que yo estaba estudiando arquitectura y de repente un día estaba viendo una película, y cuando vi una película de repente dije, no puede ser, me equivoqué, y ya estaba en el último año, y me puse a trabajar como arquitecto, pero bueno, luego cuando regresé a México, porque en fin no importa, el caso es que me habló ahí Toño, me habló para hacer una película, y ahí hice mi primer película. Y entonces a mí siempre me movió mucho la escenografía y me movió esta manera y lo bueno es que he tenido la oportunidad pues, en el tema de la arquitectura efímera, por así decir, he podido viajar la verdad es que en muchos ámbitos muy, muy, muy diferentes. Nunca, y esto no lo digo yo de aquí, de verdad, yo nunca imaginé que me iba a poder tocar hacer conciertos, pero ya estoy viviendo, si pudiera escoger yo me quedaba con conciertos. yo sí podría dejar otras. Digo, hay que hacer de todo y está padre, pero los conciertos tienen una cosa como muy, pues sí, de una energía muy diferente, ¿no? ¿Trajiste algo para presentar? No sé si... O sea, sí, pero si quieres, o sea, como quieres, bueno, es que son un montón de fotos, pero era más que nada para que vieran un poco como... Un poco, si nos ayudan a irla cambiando para que el público las pueda ir viendo. Nada más déjame ver dónde está, ok. Bueno, este era el primer Vive, voy a pasarlas muy rápido porque son millones, sí. Perdonen, ¿no? Todo tu ahí se ve joven Jordi, de hecho, miren. Pero bueno, el caso es que esas piezas, ahí está Toño, el primer Vive de que llegamos pues estaba en obra, ¿no? El foro, y entonces pues teníamos que desdibujarle toda la obra, perdón que me volteé. Y luego pues hay muchas piezas que hacemos pues, en taller y luego las tienes que ir a montar a Vive porque en el tema de la arquitectura efímera pues nunca te dan más de una semana para montar, ¿no? Entonces todo lo tienes que ir haciendo en otros lugares. Pero bueno, este era el segundo. Perdón, porque normalmente hay shows ahí, ¿no? Entonces tu ventana te... Sí. No, y cambia, nos ha tocado que tenemos que cambiar el escenario de un día al otro porque al otro día viene alguien más y tenemos que bajar el escenario completo y en fin, ¿no? Pero bueno, voy a pasar muy rápido. Pero estos eran espacios del Vive que poco a poco se fueron adecuando. Y este tipo de piezas que les estoy enseñando, pues son cosas que poco a poco empezaban a aparecer para esto que les decía de darles más lugar a la gente donde estar. Pero bueno, de repente hacíamos este tipo de piezas que le llamamos el entregradas, que lo tenemos año a año, ¿no? Y bueno,
En fin, los voy a pasar muy rápido, perdonen ustedes. Está bien, sí, yo te voy a ir haciendo otra pregunta y tiene que ver con cómo puedes balancear entre tu lado creativo con la otra parte de presupuesto, de administrar equipos tan grandes, de un evento tan masivo y efímero, ¿no? ¿En dónde queda, cómo proteges la parte creativa? Al principio llorando, ahora con los años te va dando... No, la verdad tiene que ver, porque también dentro del equipo, o sea, somos millones, y tiene que ver mucho con los equipos que vas conociendo y que vas trabajando. En el Vive, de repente conoces uno, por poner un ejemplo, pues de repente trabajamos con un grupo de escultores, pero de repente esos funcionan, de repente no, entonces te vas buscando y vas moviendo, ¿no? Pero sí, creo que la parte del presupuesto siempre es muy limitante, pero también nos ha llevado a experimentar mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, esto que no limitante en el sentido de que siempre quieres hacer un montón, ¿no? Es decir, claramente nos cuidan al departamento de arte en el Vive Latino, pero si hay un momento donde de repente es así de, vamos a hacer, uno también quiere hacer más y más y más grande, pero por ejemplo estas primeras esculturas que ven aquí pues estaban hechas de otros materiales, a comparación de las últimas, que pues ya son, ¿no? Pues ya de papel y en fin, perdonen todos que vaya así de rápido. Pero la otra cosa porque esto va pasando como año por año, ¿no? De repente. ¿Qué habilidades podrías recomendar a las nuevas generaciones que desarrollen para formar parte de proyectos culturales tan complejos como un festival? A mí, lo que pasa es que sí creo que arquitectura, no estoy recomendando la arquitectura, pero solo estoy poniendo el ejemplo. Porque ya es una carrera completa para no, pues tampoco se trata de eso. Pero lo que creo que sí es bonito, creo yo que en el mundo en el que vivimos, algo que a mí me gustó de arquitectura con el tiempo, viéndolo en retrospectiva, es el hecho de que te abría como muchos caminos, ¿sabes? O sea, había, no solo por las típicas de la Academia de Arquitectura de Paisaje y Arquitectura, en fin, efímera y demás, pero creo que para este tipo de cosas, o lo que yo trabajo, acercarse siempre a lo manual, a los tectums, les llaman, ¿no? O sea, a los oficios, siempre es muy, muy, muy bueno, ¿no? Hay mucha gente, de nuevo, que yo de repente he conocido ahí en el Vive, que son geniales, y no tienen una carrera ni más, pero son gente que son unos genios con las manos, ¿no? O sea, pero desde el punto de vista de la academia, porque al final ya estamos en la universidad del claustro, creo que tiene que ver más una cosa de poder lidiar con la frustración y la pasión. Es bien difícil, pero también va un poco de eso, porque es fácil ahorita mostrar todo esto y decir, bueno, sí que bueno, pero la verdad es que todo lo que lleva para todos nosotros llegar a donde estamos, pues digo, sí, nosotros ya estamos grandes y tomó su camino, pero nos llevó también mucho tiempo al principio, como, ¿no? Poder pelear y llegar ahí. Que es la línea de lo que hasta el momento han dicho, ¿no? La parte de ser persistente tiene que ver con cómo aguantas la frustración y pones la pasión por encima de esa frustración. Y bueno, ahí, si quieres ahí deja ahorita te hago un par más de preguntas. Y ahora quiero hacerle algunas preguntas al doctor Sandro Arellano. Doctorante todavía. Bueno, doctorante, pero ¿sabes por qué lo digo? No nada más porque merece muchísima felicitación el ser un doctorante, Sandro, pero también porque la gente podría pensar, ¿no? Que en una industria como en la que trabajamos, el estudiar, el especializarse, el volverse un mentor y un constructor de nuevas generaciones no tiene cabida. Y a mí me gustaría un poco ver cómo lo vives tú, o sea, en qué punto esta hiperespecialización se ha vuelto un eje rector en tu vida. Gracias, bueno, gracias también a todos los que nos invitaron. Iniciaría diciéndote que la responsabilidad que traemos gente como Ezra, como Jordi, como un servidor,
Nuestra responsabilidad es pasar la estafeta. Sería muy engañoso decir que nos vamos a ir sin pasar el conocimiento. Al contrario, nosotros nos hemos apoyado de una infinidad de gente, como esa gente se ha apoyado a nosotros. En el 93, cuando yo entré a OCESA, éramos 9 personas en el departamento de iluminación, eran 8 personas en el departamento de audio. Para que entiendan, cuando hicimos el primer Vive Latino en el 98, éramos 11 personas de iluminación, 12 personas de audio. Ahora les puedo decir que en el Festival Vive Latino 2026 van a ser más de 110 personas en el departamento de iluminación, van a ser 90 personas en el departamento de audio para atender todos los servicios, porque no solamente nos enfocamos en los escenarios, también hay otros nichos que tenemos que atender. Entonces, profesionalizar nos va a llevar a tener mejores personas, mejores estudiantes que van a poder desarrollar un mejor servicio o un mejor producto. El Vive Latino es el único festival que se realiza dentro del Estadio GNP Sur, lo cual es histórico, lo hace emblemático. ¿Y qué tan retadora es la producción? Mira, qué tan retadora es todos los años. Es diferente. Aquí es donde lo bonito, lo complejo de los festivales musicales es que cada año debemos tener la mentalidad de mejorar la experiencia de las personas de las que laboramos ahí, como los invitados, como el público asistente. Es decir, nosotros siempre estamos pensando en mejorar, pero tomamos los errores como aprendizajes, como ensayos, como errores, como aciertos. Sí, de repente podemos decirle, y Jordi, o sea, de repente en los primeros festivales no teníamos ese rigor que tenemos ahora para poder decirle a los artistas, a los talentos, tienes 60 minutos, checa bien tu setlist, no te vayas a querer pasar. Porque en los primeros festivales éramos un poco más buena onda y de repente las primeras 3 bandas pues ya se habían comido media hora del tiempo. Entonces ahora no, ahora las juntas previas y la buena comunicación que existe entre nuestro departamento de producción y los talentos nos ayudan a eso, nos ayudan a que podamos llevar un control más rígido, pero más espontáneo también. ¿Cuál es tu forma, o sea, cuál es tu secreto, tu receta secreta para una buena comunicación? Lo dijo Jordi hace ratito, tener las personas adecuadas. O sea, es el recurso material, el recurso humano y el tiempo, respetar los tiempos. Yo te diría que la receta secreta es compaginar esos 3, el recurso humano, el recurso material y las personas adecuadas. OCESA ha invertido una cantidad importante de recursos en adquirir escenarios lo suficientemente rígidos, lo suficientemente sólidos, que permiten que cualquier producción internacional que quiera presentarse en el Festival Vive Latino tenga la certeza, tenga la seguridad de que se va a poder llevar a cabo su show, y el que siga después, 15 o 20 minutos después de él, va a tener esa misma seguridad. ¿Cuáles son los momentos más críticos en la planeación de un festival? Un festival está dividido en 4 etapas: preproducción, ¿sí?, montaje, operación del evento y desmontaje. La parte crítica, yo la pondría como primero la preproducción, que es vamos a ver con qué recursos contamos, vamos a ver qué son las necesidades específicas de cada uno de los artistas, porque a cada uno de los artistas que están invitados en el Latino le tenemos que leer todas sus necesidades, desde la primera página hasta la última de su listado, tenemos que ver qué están necesitando. Entonces, el momento crítico es para empezar y decir, ok, el talento 1, el 2, el 3 por orden que vaya llegando, no por prioridad, sino vamos a compaginar las necesidades. ¿Para qué? Para que ellos se sientan satisfechos y puedan demostrar, manifestar ese profesionalismo ante X cantidad de gente. Esa sería la primera etapa, la más crítica. La segunda te diría que sí podría ser el montaje, pero el montaje, como ya tenemos experiencias de 25 ediciones previas, ya sabemos qué tenemos que hacer y sabemos perfectamente qué no tenemos que hacer. La operación no es la más crítica, es la más disfrutable. O sea, de repente me dice la gente, es que no sales a verlos. Estoy en una oficina de producción y tratamos de estar como flotando.
me dicen, oye, ¿por qué no sales a ver los shows? Es que si me distraigo en uno, puedo descuidarme del otro. Entonces nosotros en el festival estamos más listos de lo que pueda suceder a disfrutar el concierto. Y la última teoría, la crítica, es el desmontaje, porque lo que nos tomó días y días y días montar, lo tenemos que desmontar en horas. Entonces ahí es sincronía, recursos materiales, recurso humano y tiempo. Hablamos de justo del Vive Latino un poco como una célula, ¿no? Como una isla que tiene un montón de recursos dedicados, pero también hay otra parte de recursos que son transversales, ¿no? En la compañía, como el tema de protección civil, de seguridad. Hace algunos días hicimos un recorrido para algunos periodistas en donde pudieron conocer el nuevo centro de control del Estado. O sea, hay una infraestructura transversal que nos permite activar puntos violeta en los festivales, ¿no? Y ¿cómo conectas esta isla con esta otra parte ya transversal? En el departamento de producción debemos tener mucho comunicación con tanto la parte del arte como con la parte de operaciones. Operaciones son nuestros compañeros que nos ayudan, nos brindan las facilidades de acceder, por ejemplo, a los transportes, nos ayudan a reconocer el clima, también nos van diciendo, oye, ¿sabes qué? Tenemos unas ráfagas de vientos de 30 kilómetros por hora continuo, tenemos